como ya les había comentado, dentro de los importancia que tiene esta asignatura es que enseña todo lo que es la parte de electrónica básica, la parte de electrónica que me permite a mí maniobrar con bajos voltajes, ¿sí? Me permite maniobrar hasta un cierto rango de cargas. Pasado de eso, ya me toca trabajar con la electrónica de potencia, con lo que son los tiristores, para manejar cargas mayores. Uno de los elementos que a nosotros nos permite maniobrar cargas, ¿sí? Es decir, cuando hablo de maniobrar cargas, me refiero a activar o desactivar una carga, ¿no? Uno de esos elementos son los relés y los contactores electromagnéticos. Diferencias entre los dos, pues que el uno soporta una carga mayor y otro soporta cargas menores. La única diferencia, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuál es el que... ¿Mandé? Le iba a preguntar que cuál es el que aguanta más carga. Ya, el que aguanta más carga son los contactores, ¿no? Vamos a ver ahora de qué se tratan estos dos elementos. ¿Quién me dice que ya ha trabajado con un relé? ¿Quién ya ha trabajado con un relé? Que son estos dispositivos que se ven aquí. A ver, que alce la mano o que me diga si yo he trabajado con un relé. Yo no, la verdad. No, Lima dice que ya ha trabajado con relé. ¿Quién más? Yo no, la verdad. Ah, yo no. Escuché como un fondo y creí que sí. ¿Quién más que haya trabajado? Yo en el colegio. Ya, muy bien. ¿Qué hacía Gina, verdad? ¿Qué hacía con estos relés? ¿Para qué los usaba usted? Los usábamos para, bueno, allá nos enseñaron para hacer, hicimos un carrito a control remoto ¿Ya? y ahí utilizamos relé. Ya, muy bien. ¿Y el relé qué maniobraba? ¿Qué carga maniobraba? ¿Para qué usaba el relé? Seguramente yo creo que lo debe haber usado para activar los motores. Ya se fue Gina. Ya. Bueno, Gina estaba por ahí, ¿no? Nos dice que era para maniobrar, que ella usó para el uso de un carrito a control remoto. Seguramente Gina lo usaban para, o bien para prender luces, o bien para activar esos motores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que básicamente un relé es un interruptor, ¿sí? Como el interruptor que usted tiene en su casa, que cuando llega prende y apaga la luz, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace usted para poder prender eso? Tiene que hacerlo de manera manual, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted llega, presiona el botón y se prende la luz. Vuelve a apagar y se apaga la luz. ¿Ya? El relé es eso, es un interruptor, pero es magnético o es su funcionamiento eléctrico, es decir, no es manual que nosotros tenemos que presionar, sino que al nosotros excitar una bobina que tiene ese interruptor, es decir, mandar una señal eléctrica, este permite encender o apagar una luz, ¿sí? Nosotros vamos a decir por cargas de los interruptores, cargas de interruptores de los relés que nosotros podemos activar, son todos aquellos elementos que pueden producir movimiento, son todos aquellos que pueden ejercer fuerza, son todos aquellos que pueden generar luz, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué son estos elementos? Un motor produce fuerza, ¿verdad? O produce movimiento. Puede ser un foco, produce luz, ¿sí? Se prende o se apaga. Puede ser, se me ocurre una bomba que produce la presión para activar, ¿verdad? Para captar agua, ¿sí? ¿Qué otra cosa se me ocurre? Tal vez un parlante, puedo yo, bueno, no utilizamos normalmente un parlante, pero los parlantes generan un sonido, ¿verdad? Generan sonido, puede ser que yo quiera activar un parlante
¿Qué más se me ocurre? Todo lo que yo puedo generar algo, ¿no? Puedo generar ruido, puedo generar presión, puedo generar movimiento, puedo generar luz. Para eso nosotros utilizamos los relés, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bueno, vamos a leer lo que nos dice aquí. Es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, es decir, que me permite abrir y cerrar para permitir el paso de la corriente, tal cual un interruptor, que se abre o se cierra. Si se cierra, permite el paso de corriente, y si se abre, pues no funciona. Pero en vez de hacerlo de la manera manual, como nosotros presionamos, lo hacemos eléctricamente. Es decir, que excitando una bobina. ¿Qué significa excitar un elemento en electrónica? ¿Qué significa excitar en electrónica o en electricidad? ¿Quién me dice qué significa excitar? Electrónicamente hablando. Darle carga. Darle tensión, ¿verdad? Suministrarle voltaje, darle esa fuerza que necesita. Hablábamos de la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm funciona que cuando nosotros aplicamos una fuerza que viene a ser la tensión, permite el flujo de carga, ¿verdad? A través de un conductor, a través de un dispositivo, ¿verdad? Y depende de qué tanta resistencia tenga ese dispositivo, va a permitir el flujo de corriente, ¿no? Entonces nosotros cuando yo diga excitar, de ahora en adelante, cuando yo les diga excitar un circuito, excitar un elemento, significa que le estoy aplicando una tensión, ya sea una fuente de voltaje de corriente alterna o una fuente de voltaje de corriente directa, ¿sí? Eso va a ser excitar un elemento. Entonces nosotros excitamos esa bobina, ya sea con corriente alterna o ya sea con corriente directa, ¿para qué? Para abrir o cerrar los circuitos, ¿mediante qué? Mediante el uso de un electroimán. Ya vamos a ver cómo es ese principio de funcionamiento del electroimán. Y por eso nosotros, porque funciona por un electroimán, se conocen como relés electromagnéticos. ¿Cuáles son los que normalmente utilizamos en la electrónica suave, esa electrónica analógica que nosotros conocemos? Pues son estos azulitos que ven aquí, que funcionan con 9 voltios de corriente directa o con 12 voltios de corriente directa. Hoy en día, Arduino facilita muchísimo el uso ya de estos elementos, y ya vienen estos módulos de relé, que son los que vemos aquí en la parte derecha. ¿Sí? Voy a dibujar acá. ¿Ya? Esto ya es un módulo de relé, ¿sí? Que usted simplemente tiene que conectar ya la electricidad y funciona. Estos de aquí tenemos que acondicionar, incluso estos pines que ven aquí, si usted en algún momento adquiere este tipo de relé, estos no entran en la protoboard, hay que soldarles un cable adecuado para que entre en la protoboard. Así que si usted compra este de relé, tiene que acondicionarlo para que pueda conectar su circuito, ¿sí? Este igual es a 9, 12 voltios, al igual que este, pero este ya tiene toda la placa para conectar directamente. Hay otros relés que utilizamos en algunos tableros de control, que vienen con esta partecita negra que se conoce como el riel DIN. ¿Qué es el riel DIN? Pues simplemente es un elemento que en los tableros de control, tenía por acá un tablero de control, vienen como una riel es una regleta horizontal donde nosotros podemos colocar estos elementos de manera vertical, ¿no? Entonces, estos son elementos para posicionar dentro de un tablero de control. Esto es de color negro, se conoce como el cajetín para el riel DIN, y el relé como tal es lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Este viene a ser nuestro relé. Y finalmente tenemos estos otros tipos de relés, por así decirlo, no son un relé como tal, ¿sí? Este es un SSR, ¿sí? Básicamente, en realidad este es un triac, ¿sí? Este es un triac, funciona, pero hace lo mismo, ¿no? De abrir y cerrar una carga cuando excitamos a este elemento. Entonces, a este de aquí, hablando de una manera así más coloquial o más criolla, le conocen como un relé digital. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, se fijan en este de aquí, en esta imagen de aquí, hay una construcción mecánica, y cuando usted activa un relé se escucha el switcheo, se escucha.
¿ya? Este de acá no tiene partes mecánicas, todo está, es una plaquita soldada completamente, no hay ni una parte mecánica, no se mueve nada, entonces por eso se lo conoce como un relé digital, ¿no? Porque ya no tiene partes mecánicas. Eso aquí les he puesto en cuanto a los tipos de relé que podemos encontrar en el mercado. Les decía, para una electrónica más suave, una electrónica para proyectos en clase. Estos de acá, de la izquierda, para proyectos más duros, tableros de control. Incluso estos de aquí, estos relés llegan a soportar hasta 10 amperios en sus contactos. Entonces, para activar bombas, creo que nos podría alcanzar hasta de medio HP. Pero bueno, y ustedes dirán, pero a ver, ¿cómo funciona? Le dice que es un interruptor que permite pasar por un electroimán. Ya. Vamos a ver las partes de un relé. ¿Sí? Vamos a ver las partes de un relé para entender el funcionamiento del relé. Vemos aquí, ¿sí? Tenemos un núcleo, ¿sí? Un núcleo de hierro, donde alrededor de él se hace un bobinado de cobre. Ese bobinado de cobre es cable esmaltado, ¿sí? Que se enrolla a través de este núcleo. Novedades en este bobinado de cobre, o qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de construir un relé. Este bobinado es básicamente lo que nosotros excitamos. Cuando yo les digo excitar, excitamos realmente es esta bobina. ¿Para qué? Vamos a ver primero el funcionamiento. Excitamos esta bobina, como pueden ver, aquí hay un interruptor que está conectado a una fuente de voltaje, ¿sí? Nosotros al aplicar voltaje a la bobina, como vemos aquí en la imagen, esta bobina, que es un inductor, genera un campo magnético, y este campo magnético atrae una armadura, que es esto que vemos aquí. ¿Sí? Esta es nuestra armadura, es todo este elemento de aquí, que es la conexión entre la bobina y los contactos, ¿no? Esto de que tenemos aquí son nuestros contactos, y esto que tenemos en color rojo es nuestra bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Excitamos la bobina, ¿sí? La bobina produce un campo magnético que atrae esa armadura y permite abrir o cerrar contactos, ¿no? Por eso cuando usted activa un relé, siempre escucha el switcheo, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un campo magnético un poco fuerte, ¿no? Porque tiene que atraer a esta armadura para mover los contactos, ¿no? Aquí nos dice que cuando nosotros dejamos de excitar el circuito, se vuelve a su posición inicial. Es decir, tiene que mantenerse excitado para mantener una posición y tiene que quitarse cuando quiere que regrese a la posición inicial. Ahora sí, las partes de un relé. Veíamos que era la bobina, que era el núcleo y que permite traer a esta armadura móvil que se va a abrir o cerrar de acuerdo al campo magnético y este va a permitir abrir o cerrar los contactos. Consideraciones de la construcción que les decía, por ejemplo, el bobinado, si nosotros vamos a abrir con corriente directa, vamos a necesitar un bobinado más robusto, ¿sí? Normalmente las bobinas que se activan con corriente directa necesitan más vueltas y el hilo pues es también mucho más fino, ¿no? Entonces va a permitir mayor vuelta porque simplemente va a trabajar con una corriente, valga la redundancia, directa, ¿no? ¿Qué pasa si este relé se activa con bobinas de corriente alterna? ¿Sí? Si hablamos que se activa con, la bobina está diseñada para que se active con corriente alterna, pues va a tener un bobinado mucho menor. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros tenemos corriente alterna, sabemos que podemos tener corrientes parásitas, como son las corrientes de Foucault, ¿verdad? Cuando entran dentro del campo magnético. Entonces,
¿Y por qué se generan estas corrientes parásitas? ¿Quién me dice? Si vieron inductores en el primer semestre, ¿quién me dice por qué tenemos estos nuevos valores aquí? ¿Qué interviene en un circuito con bobinado? ¿Qué interviene? ¿Quién me habla un poquito de los inductores? ¿Nadie? ¿Quién por ahí me puede decir qué es un interruptor? ¿Qué es un inductor, perdón? Nosotros en el primer semestre vemos, ¿verdad? Una, Ya, a ver quién me habla por ahí. Lo que tenga la idea, ¿qué es un inductor? ¿Un inductor no es un capacitor? No. El inductor es una bobina. ¿Mande? No me acordé. ¿No? El inductor es una bobina. Es una bobina, ¿verdad? Ustedes han de haber visto fasores, ¿verdad? ¿O no vieron fasores? Sí. Ya. ¿Qué pasaba cuando nosotros ya teníamos que analizar con factores? ¿Aparecían qué elementos por ahí? ¿Se acuerdan que teníamos al inicio, el primer semestre, trabajamos solo con resistencias? Y el segundo parcial, perdón, ya nos trataba fasores. De ahí, ¿qué nuevos elementos intervenían ahí? Ya no habían El solo inductor, resistencias. el capacitor. conductores, capacitores y... Inductores, capacitores, y para poderlos analizar, ¿cómo los veíamos en el circuito? ¿Cómo? Resolvíamos en otra metodología que eran los fasores Ya, y era con números imaginarios. correcto. Esos números imaginarios, gracias chicos, por ahí hicieron memoria, ¿no? Esos números imaginarios que nosotros veíamos que J, que multiplicaba la reactancia capacitiva, ¿verdad? Lo otro, la reactancia inductiva. Entonces nosotros cada vez que trabajamos con elementos como capacitores, insertamos dentro de nuestro circuito, ya no solo hay resistencias, sino que ya inducen reactancias, ¿sí? En el inductor también, cuando ya trabajamos con el inductor, ya teníamos que trabajar con la resistencia del cobre, pero ¿cómo representábamos eso? Mediante la reactancia inductiva. ¿Qué pasa con las reactancias? ¿Cómo influyen dentro de un circuito? Por lo general, las reactancias, es decir, al incluir capacitores o bobinados en nuestros circuitos, incluimos factores de calentamiento, ¿sí? Entonces, al momento de generar aquí un bobinado, ya no interactúa solo una resistencia del cobre, sino que hay una reactancia como tal, y esta reactancia puede generar cierto calor en un elemento. Y nosotros sabemos que el calor se traduce en pérdida electrónica. Todo elemento que se calienta está teniendo pérdida. Por eso, el principal enemigo de la electrónica es el calor. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos por ahí, estamos haciendo un circuito y lo tocamos, está caliente, este elemento está trabajando, pero estamos perdiendo potencia o fuerza a través del calor. Entonces, estos son dispositivos que siempre están switchando, que siempre están generando el campo magnético. Entonces, si nosotros siempre estamos generando un campo magnético, está interviniendo la reactancia dentro de nuestro elemento, puede generar puntos de calor. Si tenemos puntos de calor, perdemos fuerza. Para eliminar esto, estos elementos son construidos con el bobinado más fino y más vueltas, por así decirlo, si trabajamos con corriente directa, si se excita con corriente directa. Y si se excita con corriente alterna, ¿sí? Ya puede haber un componente de calor, en la corriente alterna ya hay un componente de calor, entonces ahí sí, se excita directo. Tenemos un bobinado más ligero, pero con un hilo más grueso. ¿Qué vamos a hablar de esto? ¿O por qué tenemos en cuenta eso? Porque los que son de uso más común, pues es los relés que se activan con corriente alterna.
Por eso usted va a ver que todos los relés que encuentre por ahí de uso común ya son que se activan con corriente alterna, porque son mucho más eficientes, ¿sí? En la construcción es mucho más pequeña la bobina, entonces se convierten en elementos más eficientes. Como yo les había comentado en la diapositiva anterior, la que era la introducción, teníamos estos de color azul, estos se activan con corriente directa. Quiere decir que tiene una bobina más robusta, pero como son elementos pequeños, son para trabajar para el inicio, para nuestros inicios de electrónica, para entender el funcionamiento, pues ahí es muy recomendable que usted utilice este relé. Si usted ya quiere hacer algún tipo de trabajo más específico, con mayores cargas, siempre utilice de corriente alterna, ¿no? Por su construcción. ¿Qué más tenemos que ver aquí? O claramente nos dice aquí, si el núcleo magnético, ¿sí? Que siempre es de hierro, si trabaja con corriente alterna, también se lo construye con chapas laminadas, ¿sí? Que son separadas entre sí, y si es para corriente continua, está construido con acero macizo, ¿no? Entonces vemos que un elemento está diseñado para trabajar con cierto voltaje, tiene un tipo de construcción. A mí siempre me preguntan y me dicen, si es de corriente directa, ¿qué pasa si le pongo corriente alterna? Siempre me dicen eso, todo el tiempo me dicen lo mismo. Cualquier dispositivo, no solo el relé, me dicen, Inge, ¿qué pasa si esto de aquí funciona con corriente directa, 12 voltios? Pero si le pongo alterna, pues debe funcionar, me dicen, ¿no? Ya. Vemos que tal vez, casos aislados, tal vez funcione, pero nosotros normalmente siempre tenemos que ver el datasheet de elementos, con qué se alimenta y darle esa alimentación, porque vemos que más allá de que trabaje o no trabaje, los elementos están construidos para trabajar con ciertas corrientes y si nosotros le ponemos otro tipo de fuentes de tensión, corremos el riesgo de deteriorar nuestro elemento o de simplemente dañarlo, ¿no? Entonces, mucho ojo y ya de aquí en adelante usted va a decir, no, no es que si se activa o no se activa, es que tengo que ver con qué se activa y activarlo con la carga adecuada. ¿Qué más nos dice aquí? Que cuando cesa la corriente de excitación de la bobina, el muelle empuja, nosotros vemos aquí este muelle que vemos aquí que une entre la armadura y los contactos, empuja, ¿no? Para abrir o cerrar un contacto. Como veíamos en la imagen, ¿no? Y mientras se mantiene activado, se mantiene en su posición. Le quitamos la excitación, regresa a su posición inicial. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de dispositivos? La primera, por la que nosotros siempre utilizamos esto, es porque podemos hacer maniobras a distancia, ¿sí? Lo que yo he puesto aquí como segundo. Lo más importante de los relés, las ventajas más importantes es que nos permite maniobrar circuitos a distancia. Es decir, yo puedo tener como el carrito al control remoto, ¿verdad? El carrito está allá. Está ahí, digamos que yo le puse un módulo de Wi-Fi, ¿sí? Y desde acá, desde mi computadora, estoy maniobrando, simplemente con yo garantizar que le mando la corriente de excitación, va a andar o no ese carrito, ¿no? Entonces lo maniobré a distancia. En los tableros de control, donde es más crítica la situación, digamos que estamos trabajando en la refinería y trabajamos no sé, en los calderos. Está el tablero de control de los tableros. Yo no me voy a ir a andar prendiendo y apagando el caldero, ¿verdad? No, tiene que funcionar de manera autónoma. Entonces, para trabajar de manera autónoma, pues, por ejemplo, le pongo un PLC, un Arduino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso al mandarse a activar, activa el relé y prende el calefón, el caldero, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja que yo le veo de utilizar ese tipo de elementos, es que me permite maniobrar a distancia, ¿sí?
ventajas de maniobrar a distancia que pueden ser partes peligrosas, ¿sí? Entonces ya no está en peligro el operador, pero por ejemplo ahí ¿qué es lo que se le viene? Se imagina si usted tiene un relé que está haciendo y es una zona inflamable, ¿a usted qué se le puede venir a la mente cada vez que se está moviendo? ¿Qué podría pasar? Si usted está una parte mecánica que está... Usted se le viene a la mente, a mí se me viene a la mente que puede generar alguna chispa, y si estamos en un lugar inflamable, pues podría generar algún tipo de explosión, ¿verdad? Entonces estos relés también están construidos para evitar este flameo, esta chispita cada vez que entran en contacto, ¿sí? Entonces, quiere decir que al momento que nosotros construimos estos relés, también tomamos en cuenta la construcción de los terminales de los contactos. ¿Para qué? Para evitar esas chispitas. Imagínense que eso se está moviendo en un caldero. Esto se mueve, no es que esto es solo la imagen, así tal cual se mueve el relé internamente. Entonces puede generar chispas y para evitar ese tipo de situaciones normalmente los terminales de los relés se construyen de una manera cóncava, ¿no? Se construyen de una manera cóncava de tal forma que al hacer contacto no se produce un chispeo o ese tipo de cosas que pueden ser inflamables para ciertas etapas. De todos modos, hay empresas que son mucho más exigentes y dicen no podemos utilizar estos elementos mecánicos porque aunque están construidos para evitar las chispas, es mejor evitar que, dice la empresa, utilicen otro tipo de elementos, por ejemplo, y podemos sustituir mediante estos elementos digitales que ya no hay ese movimiento, ya no hay ningún tipo de opción al chisporoteo. Eso, ¿qué otras ventajas? Pues son bastante económicos, pues uno de los elementos de uso común, me dijo Gina que lo había utilizado en el colegio, es de uso común, de uso permanente y súper fácil de entender, es un relé y simplemente basta con activar la bobina y suficiente para activar una carga, ¿no? Entonces, si nosotros queremos implementar algún tipo de circuitos con cierta economía baja que tal vez no nos alcance, un relé es suficiente y garantizamos que va a funcionar. ¿Cuál es el circuito de conexión de un relé? Pues al momento de nosotros, esta parte que cierra el interruptor, aquí lo que me ha faltado más bien dibujar, y para que quede más claro, es que aquí, seguramente, hay una fuente de voltaje, ¿no? Hay una fuente de voltaje que nosotros, al abrir o cerrar ese dispositivo, se va a excitar esa bobina. Ahí sí, ¿sí? Entonces, al abrir o cerrar ese interruptor, significa que pasa o no pasa tensión, ¿sí? Y se activa nuestro, en este caso, he puesto un foco, ¿no? Activamos la corriente, activamos el circuito, pasa corriente a través de la bobina genera un campo magnético lo suficientemente fuerte, ¿para qué? Para atraer esta parte móvil que lo conocemos como la armadura, y esta armadura a su vez va a abrir o cerrar un circuito, un interruptor donde está conectada una carga, y en este ejemplo está un foco, ¿no? Acá veíamos, simplemente se mueven los contactos para abrirse o cerrarse, y acá pues se mueven para prender o apagar la luz. La simbología de un relé, ustedes este semestre van a trabajar con Cadecimu. Cadecimu pues es un software de simulación eléctrica, ¿sí? Dentro de la simbología tenemos el bobinado, que siempre se representa con A2 y A1 los terminales de la bobina y mediante un rectángulo, ¿no? Esta es la simbología de una bobina. Y anexa a esta bobina
¿sí? Vemos aquí estas líneas punteadas, significan que maniobran ciertos elementos. Es decir, esta bobina permite activar estos contactos, ¿no? En este caso, este relé, digamos que representa la activación de 4 contactos, ¿sí? El 11, el 21, el 31 y el 41, ¿no? Los de color azul que están acá, estos solo tienen 2 contactos, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Estos de aquí del color izquierdo, estos de aquí sí tienen un juego de 4 contactos, 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados, y adicional vienen con contactos auxiliares para hacer algún tipo de maniobra, ¿no? La numeración de los contactos, ¿sí? Un contacto normalmente cerrado es cuando el contacto está cerrado y cuando se excita se abre. Y un contacto normalmente abierto es aquel que está abierto y cuando se excita, se cierra, ¿no? Por ahí para que trabajen con esa lógica. Numeración de los contactos.